hoy recibo con muchísimo gusto al doctor Héctor Solorio Gómez, alergólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, alergia, que dice pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, el INP, inmunología por la Escuela Superior de Medicina del IPN, médico fundador y jefe de servicios de alergia e inmunología del ISTEP, presidente nacional del Colegio de Pediatras Especialistas en Alergia e Inmunología Compedia, autor en las guías mexicanas sobre urticaria y asma, coautor de Inmunologías Primarias, primer libro latinoamericano sobre inmunología. Ahí nomás. Sí. ¿Qué tal, Doc? Qué gusto tenerte aquí. Hay muchas preguntas que se tiene que hacer sobre esto. Empezando por ahora sí que por el inicio, ¿qué es una alergia y por qué es tan importante en este tiempo? Si antes pasaba o nada más ahora es de moda, ¿cómo está la onda? La gente se ha vuelto más sensible a muchos de la situación de su alimentación y la exposición. Y gracias, Ray, por la entrevista. Esto ha provocado que cada vez haya nuevas generaciones que cada vez se vuelven más alérgicas, predominantemente por una alimentación ya no tan natural como se hacía antes. Antes los mexicanos comíamos desde guisos elaborados, molito de res, y otros más para no antojarse estas horas. ¿Tampoco no? Y esto ocasiona que en algún momento la gente por la comida rápida se va sensibilizando y esto va provocando problemas de tipo alérgico. Otra es la globalización. La introducción de cualquier alimento por el hábito tan solo de probarlos nos puede ocasionar la sensibilidad. En un congreso una vez en España estábamos platicando con el director de alergia alimentaria y nos decía, a ver, español muerto por comer chapulines, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, ¿qué hace un español a no ser que estuviera en México, en Oaxaca, comiendo chapulines, ¿no? Pero la globalización ha provocado que ciertos alimentos se exportan y estos provocan sensibilidad y manifestaciones. ¿Qué pasó? El español era alérgico a algún pasto, lo ingirió en chapulines y esto le provocó una reacción severa que lo pudo llevar a la muerte. Es algo que en algún momento no le prestamos tanta atención, pero se logra presentar en forma muy severa hasta llevar a la muerte, ¿no? ¿Cuáles son las alergias así como más comunes en nuestro país, en México? Y que la gente dice, ay no, pero es que así me pasa cuando hace sol, cuando ponen el aire, así me pasa, pero se me quita, ¿no? Exacto. La más común es la rinitis alérgica. Ajá. La rinitis alérgica, anteriormente recordarás que a los niños se les llamaba mocosos o mocosas. Ajá. O sea, siempre eran las famosísimas velas, ¿no? Velas, exacto. O entre comillas, les decían de la vela perpetua, ¿no? O sea, y esto provocó que los mocosos era una manifestación de rinitis, el escurrimiento crónico. Como no es un padecimiento mortal, la gente se acostumbró y esto provocó que la mayor parte de los pacientes vivieran sin tanto problema. La más común es la rinitis alérgica, estornudo, comezón en la nariz, se le tapa la nariz y siempre tienen comezón en la nariz, esa es rinitis alérgica. Asma bronquial, tos, silbido de pecho, falta de aire, sensación de obstrucción a nivel bronquial, eso es una manifestación de asma bronquial. Alergia a medicamentos, alérgico a la penicilina, al trimestoprim con sulfamethoxazol y a muchos de los antiinflamatorios. Esto puede provocar o llevar a casos severos hasta la muerte del paciente. ¡Qué fuerte! Otra de las cosas, dermatitis de contacto. Una de las causas que ocasiona más dermatitis es el látex o el hule. Para los médicos les prestamos una especial atención porque cuando llega un paciente lo canalizan con un catéter de plástico. Se forra para protección con plástico. Entra a cirugía y le ponen sonda que es de plástico. Y los actos quirúrgicos que se hace, el médico cirujano lleva plástico en sus guantes y a veces ciertos materiales de succión y todo hecho son de plástico. Entonces, en esos pacientes sí se tiene que comprar todo un equipo especial para que en algún momento no le ocasione una reacción severa el contacto con la acción del plástico. Aquí en México no es tan frecuente, pero en Estados Unidos sí, la alergia al cacahuate.
Nosotros comemos cacahuates ya como adultos en algún lugar. Pues nada más en las posadas, ¿no? En las posadas o cuando vas a tomarte una Atole. cerveza, te llevan, o en los atoles, ¿sí? Pero no es un Común, no es común. En Estados Unidos sí, porque ocupan la mantequilla de maní. Para todo. Entonces esto te ocasiona que coman grandes cantidades, eso les provoca las alergias y esto puede llevarlos a la cuestión de mortalidad. Esos son los padecimientos más frecuentes dentro de las manifestaciones de tipo alérgico. Casos raros, uno que presentamos en Toronto, Canadá, que era una paciente alérgica al arroz que se dormía de 3 a 21 días. Y esto provocaba que la comía paciente, arroz y se dormía. Exacto. Como la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, así le ¿De pusimos. verdad, doctor? Sí, Órale. acá en México es muy común que la mayor parte de pacientes, de familias españolas todavía, comen sopa seca, sopa aguada y su guisado. Pero en la sopa seca siempre es el arroz en las diferentes presentaciones, arroz blanco, arroz rojo, y por ser españoles, paella. Esto provoca que, entre comillas, la paella es altamente alergénica, tanto por el camarón, por la carne de puerco, por el azafrán, y eso le ocasionaba que lo comía y se dormía. Lo que me llamó a mí la atención es que cuando salía de viaje, obviamente la paciente no se dormía, pero esto en algún momento es una de las reacciones alimenticias que son mucho más severas para este tipo de pacientes. Y te encuentras con una gran cantidad. Otra es en el crème brûlée, que es un postre francés de lo que es muy rico. Le ponen azúcar y lo queman. Se flamea. Se flamea. Eso para que caramelice el azúcar. Pero hay una reacción que se presenta por el azúcar y el gas que puede ocasionar alergia alimentaria en algunos pacientes y darle una reacción severa. Y no es porque sea alérgica a la leche o al huevo del crème brûlée, sino a la reacción química que se produce por la flama del gas y el azúcar. Y puede dar una reacción severa en los pacientes. ¡Ay, qué fuerte! Otros son la cuestión de los vehículos. Haz de cuenta, la mayor parte de vehículos son inertes de tipo alimentario, pero algunos productos, para que se fijen, tienen mucho más compuestos químicos que eso los vuelve alérgicos a los pacientes. Otro es el de contacto, ¿no? En el caso de los varones, no hay tanto reacción al níquel porque usamos la camisa o la camiseta con el broche de los pantalones de mezclilla. Pero en el caso de las mujeres que lo usan, digamos, más directo sobre su pegado piel, sobre la piel, les puede ocasionar reacción el níquel de los broches de los pantalones como una manifestación. Anteriormente era mucho más frecuente en los clips que usaban en los brasieres, les daba reacción de dermatitis de contacto, o en la situación de los ligueros. Por eso los cambiaron a plástico y esto ocasiona que no dé reacción tan severa a nivel. Otros son los plásticos. Como mencionaba, los ligueros pueden ocasionar reacción de dermatitis de contacto. Otros son la situación de los cosméticos, otros son los enjuagues y en algunos casos puede ocasionar conjuntivitis alérgica, ojo rojo, lagrimeo, secreción blanquecina a nivel ocular, y esto te provoca una reacción alérgica a la cuestión del enjuague o algunos productos químicos en el caso de las mujeres. Las alergias se heredan y dicen que si una alergia aparece desde que uno es niño o ya cuando uno es adulto. Te puede aparecer desde recién nacido o cuando tengas 99 años, ¿sí? Es normalmente por herencia. Okay. Hay algo que se llama actualmente epigenética. La epigenética quiere decir que de un bebé que nace por parte del papá hay hasta 5 generaciones atrás que le pueden heredar en forma directa padecimiento al niño. Y esto provoca igual con la mamá. Entonces te da mucho más posibilidades que haya problemas de tipo alérgico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cada vez son mucho más sensibles los pacientes de tipo alérgico. Antes tú decías, oye, mi abuelo vivió hasta los 100 años y nunca tuvo alergias, ¿no? Y nosotros decíamos, es que eran de buenas maderas. Lo que pasa es que la presencia cada vez de problemas de tipo alérgico se presenta con más frecuencia. Por eso se llama la enfermedad del siglo XXI. ¿Hay una época en el año en que se presenten más?
Que no, mira, en esta época es donde, híjole, las consultas están, pero todos los días. Se presenta, haz de cuenta, no es a veces situación de épica y es dependiendo del padecimiento. Hay alergias estacionales que son de primavera, verano, otoño, invierno, o sea, es en alguna estación del año, y la otra que se llama perenne, todo el tiempo lo tienes como paciente. Entonces, a ese se le llama alergia perenne. Pero en el caso de los pacientes, es en relación a cuando están más en contacto con las plantas. La gente acá en Puebla dice, soy muy alérgico en tiempo de frío. Nosotros decimos, no, médicamente es época de polinización. De septiembre a febrero es época de polinización. Anda volando todo eso en el aire y... Exacto. Y en primavera se presenta ya la reacción alérgica severa en los pacientes como una manifestación de tipo de floración, ya no directamente de contacto por la cuestión de los pólenes. Mire, qué interesante. Hay una señal de, a ver, ¿cuándo yo tengo que ir con el médico? ¿Cuándo yo te tengo que ir a ver? Porque de repente, oye, es que mis ojos me lloran como ahora a mí, no, pero con unas gotas se me quita, o si me pongo lentes o unas gafas se me quita, el aire no me da y se me quita. ¿En qué momento tenemos que ir? Hablemos de una persona adulta y hablemos de los chavitos, ¿no? Porque un bebé, un niño de kinder no sabe, ¿no? ¿En qué momento hay que ir cuando presenta qué cosas? Cuando el paciente en algún momento ya le ocasiona dificultad en relación a su actividad física. En el caso de los niños, cuando le está fluyendo el moco, se distraen en relación a atenderle a los maestros. Entonces los maestros se quejan de que el niño no presta atención, pero es porque se está escurriendo moco, se le tapa la nariz. Y recordar que cerebro, corazón y pulmón se nutren de oxígeno. Si un niño no respira bien, no puede retener mucho mejor su conocimiento de tipo normal o escolar. Entonces es cuando en algún momento debe ser llevado. Otro de las causas es cuando el niño no duerme, no descansa, tú lo ves y lo sientes un momento y el niño se duerme, quiere decir que no está descansando bien en su casa y tenemos que investigar cuál es la causa, desde desviaciones del tabique nasal hasta componentes de tipo alérgico y en casos extraordinarios y raros, cuerpos extraños que los niños se guardan, ¿sí? ¿Qué errores cometen los papás al tratar alergias infantiles, Doc? En tu experiencia que dices, no, me llegó un papá que ya le había dado todas las plantas del que existen, ya se las había dado el té y el niño ya está intoxicado, pero no le quitó la alergia. Dentro de los cuidados que a veces casi siempre es provocado por la alimentación o el contacto que tiene el papá con la situación de los niños. En nuestro medio es muy común que a los bebés se les dé té de manzanilla. Eso en algún momento, la concentración del té puede ocasionar sensibilidad. Actualmente se sugiere, el té se le sugirió que lo hicieran los papás como una forma de hervir el agua para que en algún momento fuera a quitar un vector de infecciones. Pero la manzanilla es altamente alergénica. El anís de estrella puede ocasionarte hasta convulsiones cuando se les da a los bebés y que en algún momento ya no son recomendables las tisanas, ¿sí? Porque eso te provoca desde sangrado microscópico hasta en algunos casos otro tipo de sintomatología. Ahí está usted escuchando la opinión de un experto. Entonces, sí, yo he escuchado eso del anís de estrella, y apenas lo escuché, lo leí en algún lado, que sí, pues, anís de estrella, y sí, no, pues, es mucho cuidado con eso. Oigan, ¿las mascotas también ayudan o empeoran las alergias en la casa? Empeoran las alergias en la casa. Nosotros de broma y en serio decimos que cuando hay mascotas en casa es más fácil que quiten al alergólogo que a sus mascotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento se vuelven parte de la convivencia familiar. Pero el problema de las mascotas es que hay alergia al moco, a la saliva, al pelo, a la caspa, a la orina, a la excreta de las mascotas. Y esto te va a ocasionar mucho más sintomatología en los pacientes, ¿sí? No sé si recordarás, hace muchos años hubo muy conocido la demanda de una persona que demandó a unos alimentos porque les ocasionaba caída de pelo a las mascotas y eso era por una alergia, ¿no? Actualmente no hay muchos veterinarios alergólogos, pero en algún futuro va a haber porque la alimentación ya no es tan natural como se ocupaba anteriormente y eso lo está volviendo también a las mascotas altamente alérgicas.
una alergia, ¿cómo se llama? Una emergencia alérgica. Digo, voy a poner un caso, Doc, que por ejemplo yo tenía una tía. Un día hacen hay una comida de mariscos y no se comió una jaiba, un camarón o no sé qué cosa comió. Y se le hizo se le hinchó la cara de una manera que parecía que traía una escafandra de buzo. ¿Cuáles son las alergias que usted dice, a ver, esto se puede convertir en una emergencia? Bueno, para eso es una emergencia, se hizo así, sí, yo, Sí, claro. ¿Cuáles pueden ser una emergencia y qué podemos hacer en ese momento? Lo que tú acabas de comentar se llama shock anafiláctico. Es una reacción severa a algún alimento. Y lo mismo pasa con el antibiótico. Gente que lleva 9 aplicaciones de ampolletas de penicilina, se le pone la 10ª y le da una reacción severa que se puede morir. Ese es un shock anafiláctico. Esas son emergencias. Otro es el de aquí en nuestro medio, lo más común es el piquete de abeja, que es altamente alergénico y esto puede provocar un shock anafiláctico. Yo soy de Atlisco y había una persona allá muy conocida que era apicultor y obviamente por gente de campo se le nota mucho más la vena. Entonces, en una comida con sus amigos dijo, qué miedo tienen a las avispas, mire, yo meto la mano y saca eso, ¿no? Y obviamente por el calor, una abejita le picó en la mera vena. En la mera vena y se murió el paciente, ¿no? O sea, ya no lo vuelvan a hacer. No lo vuelvan a hacer, ¿no? O sea, el piquete de insecto es altamente peligroso. Obviamente el veneno de alacrán, la picadura de serpiente, todas esas ocasionan problemas, ¿no? Oye, puede, ¿en qué momento una alergia escala? Que dices, oye, ya fueron, ya lo controlaron y ya está. ¿En qué momento puede escalar a más? Cuando no se trata. O sea, el paciente que en algún momento no recibe el tratamiento de inmunoterapia o vacunas va ocasionando que la mayor parte de las reacciones van a ser cada vez mucho más severas. Vamos a ir a mensajes, Leti. Vamos a mensajes, regresamos, nos estamos yendo, pero como 20 minutos nos llevamos. Pero qué importante es esto, porque todos convivimos con niños, todos convivimos con mis chavos, ya con experiencia, ¿no? Todos los adultos, y que sepamos qué hacer con esto, cómo reaccionar y sobre todo identificar, porque de repente, es que al niño le escurre el moquito, porque no, ¿sabes qué? Hay que llevarlo al alergólogo con un profesional. Y estos test, ya escucharon, que también pueden tener causas graves, red flags, dicen los chavos, ¿no? Red flags en esto. Estamos aquí de todo un poco, continuamos con esta charla, muy, muy nutrida del doctor Héctor Solorio Gómez, alergólogo pediatra. Ya hemos platicado mucho sobre su largo currículum, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, médico fundador y jefe de servicios de alergia e inmunología del ISSSTE, presidente nacional del Colegio de Pediatras Especialistas en Alergia e Inmunología, Compedia, autor en las guías mexicanas sobre urticaria y asma, coautor de Inmunologías Primarias, primer libro latinoamericano sobre inmunología. ¿Por qué leo todo esto? Porque usted, cuando escuche y ve esta entrevista, sabe que se lo está diciendo un experto, que sabe, mire, hasta me emociona que la gente se aprenda y que no se los chamaqueen o que hagan caso en esto de la automedicada, ¿no? Que dicen, tómate este tecito, que se lo tomaba tu abuelita y se sentía re bien, y a lo mejor era ese tecito de anís, ¿no? De estrella. Sí. Esto de automedicarse definitivamente no es lo más conveniente. O sea, en algún momento la mayor parte de pacientes se automedican. Yo actualmente lo veo por la situación también de los costos de los medicamentos, ¿no? Los pacientes en algún momento tienen que irse a las alternativas de medicina y eso les puede ocasionar a veces problemas a este tipo de pacientes susceptibles. ¿Hay alergia a las vacunas? Ahorita digo, aprovechando que ayer estábamos platicando de la pandemia, ajá, ¿hay alguien que diga, oye, sabes que a mí no me pongan esa vacuna porque me puede hacer reacción? Así como cuando vas al médico y dicen, alérgico a la penicilina o al no, ajá, sé qué cosas. Comentábamos la cuestión de los vehículos que llevan. En el caso específico de las vacunas, no, la mayor parte de experiencia que tenemos, porque nos tocó estar en la aplicación de vacunas en el hospital del Niño Poblano, es que la mayor parte de pacientes, las reacciones que presentaban no eran reacciones alérgicas, sino, qué sé yo, el hipertenso no se tomaba su medicamento y entonces iba y se vacunaba. O sea, eran daños colaterales. O sea, no directamente por las vacunas.
Puede haber un poco de mareos, puede haber un poco de náuseas, pero son en cualquier vacuna, no solamente en las que hubo específicamente. Sí, claro, no te pones tu medicina, pues te va a dar el mimiquis ahí, ¿no? Exacto, de glucosa, no habían desayunado y pasaban hasta las 12 del día. Obviamente pues, se bajón, sentían y que les ahí bajaba el azúcar y eso les daba sintomatología. ¿Qué hábitos ayudan a reducir alergias dentro del hogar? Hoy que escuchamos, yo apenas ayer me enteraba de que no hay que trapear el piso con cloro, sobre todo si hay mascotas, porque la mascota chupa, languetea el suelo y se intoxica, y si lo ves al niño, ya es un intoxicadero de gente, y no sé si sean alergias o qué cosas, pero ahí va. No, es sensibilidad. Uno, bueno, lo ideal es que dos alérgicos no se casaran. Pero eso ni los alergólogos lo preguntamos, ¿no? Híjole, eso está muy bien. Dos alérgicos, dos de casa. Lo ideal sería eso, porque ¿no? Eso ya es porque es más carga genética para ese producto que va a tener cuestiones. No va a salir. Ay, ¿no? Conocemos a alguien, que tiene alergia a todo. No sé su nombre porque sí lo va a identificar la gente, pero tiene alergia a todo. Pero cuenta que lo que le daban de comer de niño. Pero esta persona, de niño le daban de comer, por ejemplo. Eso es importante. Porque el pediatra dice, hay que darle de comer huevo a tal edad, tal comida, carne a tal... Entonces a este amigo le daban sus tacos de pipián cuando era bebé. Entonces el niño se enchilaba, oye, que no puede comer pescado, toma, no, si tu abuelito comía y era bien grandote, toma. Entonces nosotros intuimos, y él lo descubrió yendo a consulta, que todos estos hábitos alimenticios desencadenaron en él. Hoy tiene alergias a muchas cosas, sí. Hay un padecimiento que se llama histaminosis, que es un paciente que todo lo que come le puede ocasionar reacciones de tipo alérgico. Cuando nosotros nacemos, nos adaptamos, pero de primera instancia nuestra alimentación debería ser leche materna, pero obviamente no hay mamá que venda tanta leche como para alimentarnos, ¿sí? Entonces Dios nos puso con alternativas para la cuestión de la alimentación, pero en algún momento eso nos va sensibilizando. Nos sensibilizamos por comerlo muy poco o por comerlo demasiado. Qué sé yo, había alguna reunión y te ofrecían caviar, a ver a qué sabe el caviar, ¿sí? Entonces, una institución del sector salud aquí en México hacía prueba a caviar y nos decías, ¿por qué haces pruebas al caviar si no es un alimento de nosotros? Pero decía, todo el mundo tenemos el morbo de probar a qué sabe el caviar. Entonces, con que tú lo comas muy poco, te puedes sensibilizar y volverte alérgico al caviar, ¿sí? Entonces, lo ideal es el término medio, ¿no? O sea, ni exagerar, ni muy poco, sino en algún momento, el término medio para no sensibilizarse y volverse alérgico. ¿Y qué hábitos, qué consejos le podemos dar a toda la gente lo que nos está escuchando ahora? Gente de la academia, mamás, nuestros amigos del mercado, nuestros amigos del transporte, comerciantes, que podemos decirle, oye, ten cuidado con esto desde que son bebecitos. Bueno, no sé si tenga que ver desde que están en la panza, ¿no? Oye, para que en un futuro pues no tengan estas situaciones y tengan una vida más ligera, ¿no? Ajá. Como comentábamos, de preferencia investigar que no sean alérgicos, ¿no? Alérgico, deben de rechazarse. No, pero ni los médicos investigamos eso. La segunda es la alimentación alterno materno, por lo menos 6 meses. 3, no tener pica la mamá. ¿Sí? ¿Qué es pica? El antojo de, ¿sí? ¿Cómo no entiendo? Pica es cuando la mamá te dice, es que nada más se me antoja puro dulce o salsa verde con mermelada, ¿sí? O sea, esas cosas raras se llama pica, el deseo de. Entonces, la mujer que tenga pica, evitar la predilección por algún alimento. Otro es que es costumbre que, la mamá está embarazada, que tome mucha leche, porque se va a descalcificar. Pierde un poco de calcio, pero no en forma exagerada. Pero la leche sí puede sensibilizar y volver alérgico a ese producto en exceso, cuando se toma leche en exceso. O otra cosa es el huevo, ¿sí? En nuestro medio ya no comemos huevos, comemos blanquillos. El blanquillo está hecho por gallina que nunca conoce a ningún gallo y que por cuestiones hormonales come el blanquillo. Lo ideal es el café, que es el huevo. El criollo. El criollo. El que sí es natural, digamos. De gallo, gallina, y que coma piedritas y pasto y todo natural. Porque hay gallinas, gallo y gallina, pero comen productos comerciales ya elaborados que tienen productos que normalmente la gallina no come y eso les ocasiona sensibilidad, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son factores que influyen.
La manzana roja para que en algún momento se pueda, no lo piquen los pajaritos, le ponen cera y un repelente para pájaros. Con 1 o 2 piquetes del pájaro una manzana le echa a perder, entonces es merma para el productor de manzana, entonces le ponen repelente. Pero cuando llegan a casa, la mayor parte nada más medio las enjuagan. Te la tallas en la playera y va para adentro. Entonces todo eso te puede volver alérgico, ¿no? Oye, Doc, pues tenemos que volver a invitar al doctor Héctor Solorio Gómez, alergólogo pediatra, porque este tema está muy interesante y yo creo que hablar de los adultos, hablar ya en específico de los niños, yo te agradezco mucho. ¿Algún número de teléfono donde las dudas evidentemente van a salir, pero pues ya te contactarán a ti o las guardaremos de aquí para la próxima ocasión? ¿Tu número de teléfono, Doc? 2222 17 68 23. Ahí está, ahí los va a atender, mándenle un mensajito y su duda. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, te agradezco mucho.